Antes. Auspician este programa: Sindicato de Choferes de Camiones, Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, Sindicato de Guincheros, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, Cava y GBA. Buenos días, una nueva emisión de Nosotros los Argentinos, el programa de la Asociación Civil Fénix Renacer. Buenos días, Nahuel, primer programa juntos. Y estamos con Paula Castillo de Magma, Movimiento de Ayuda Cáncer de Mama. ¿Cómo estás, Paula? ¡Tanto tiempo! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho, Paula. En esta radio no habíamos estado, entiendo que hace muchos años en la otra, así ahí que te conocí. ahí, claro, sí, muchos años pasaron, ¿cierto? Y creo que estamos en pandemia, ¿no es cierto? Claro, tenés razón, sí, Me es parece. cierto. ¿Vos estabas aún de presidente en Magma? De Magma, Claro, exactamente, estaba de claro. presidenta en Magma y bueno, ahora ya decimos la comisión directiva, está la señora Analía Bocassini de presidente en este momento. Bueno, vamos a hacer historia entonces, porque los oyentes, como diría Mirta Legrand, se renuevan. Y Dale. contanos entonces cómo comenzás en Magma, por qué motivo, cuántos años hace, el desarrollo, si te interesa, de cómo atravesaste el cáncer. Esto no es diario crónica, simplemente puede, digamos, ayudar a mucha gente. A mí no me gusta la palabra ayudar, pero entiendo que en este momento va a muchas mujeres que te están escuchando. Bueno, mira, te cuento, yo conozco Magma porque me descubren cáncer de mama cuando tenía 36 años. En ese momento, mi médico, mastólogo, me hacía los controles porque tenía antecedentes de una abuela materna con cáncer de mama. Y como él estaba en todo lo que era la detección temprana, muy informado, sin asustarme ni llamarme la atención ni nada, es más, yo lo tenía como obstetra, ¿no? Así que después cuando continué los controles, me decía, bueno, está todo bien, vamos a repetir en 6 meses una eco mamaria. O sea, yo comencé haciéndome mamografías antes de la edad indicada, que son los 40 años lo que se recomienda. Yo todavía no tenía 40 años, pero sí, por mis antecedentes, él prefería hacerme una mamografía antes de esa edad. Preventiva, Ya, estamos hablando de claro, prevención. exactamente. Muchos médicos ahora aconsejan como para tener una idea de cómo son las mamas de esta mujer, ¿no? Tener esa mamografía de base y después sí, a partir de los 40, comenzar a hacerse los controles anuales o bueno, cuando el médico lo indique, por supuesto. Así que yo me hacía una mamografía anual, una ecografía en ese momento y después a los 6 meses repetía la ecografía, por más que estuviera todo bien, como una detección temprana, por estos antecedentes que te cuento. Y bueno, en mayo estaba todo perfecto, en el 2017 estaba todo perfecto, en noviembre aparece en la eco un tumor que ya se notaba que era tumor por la forma, digamos, que tenía, los bordes, y ahí inmediatamente repiten la mamografía buscando bien en esa zona y no se detectó nada. Entonces, a veces pasa también que hay hallazgos que se hacen por mamografía y otros por ecografía, eso depende de la consistencia de la mama. Por eso uno no tiene que asustarse si piden las dos cosas, es complementario, está bueno y ahora están también pidiendo una tomografía también. Así que eso también puede ser para diagnóstico, ¿no? Y bueno, lo importante fue que actuaron a tiempo, digamos, que yo tenía, digamos, como muy cerquita este control y bueno, enseguida me hicieron una marcación y me hicieron la cirugía. Esta primer cirugía fue una cuadrantectomía, que es cuando sacan el pedacito de la mama en donde está el tumor. Lo mandan a analizar en un estudio patológico y ahí, cuando vuelve la biopsia, da que ese tumor lo habían sacado, pero que había micrometástasis, posiblemente
tenía que ver con microcalcificaciones o algo, digamos así, que se habían agrupado y que estaban dando otro tipo de tumor, por el cual en esa cirugía descubren 2 tipos de cáncer. Este que estaba bien, digamos, en el tumor y estas micro, digamos, metástasis que estaban digamos, en la mama. Por lo cual el médico me dice, la indicación que hay que hacer ahora es sacar la mama, hacer una mastectomía. Te puedes imaginar cómo estaba yo, que venía, digamos, como sintiéndome que hacía todos los deberes para estar bien. Así que fue un shock muy grande. De eso quería preguntarte, cómo Sí, atravesaste el tema ujú, emocional, porque no es solo muy lo que fuerte. pasa por el cuerpo, sino Ujú. con qué apoyo contaste, hiciste terapia, preferís desarrollar esto y luego tocar el tema de lo No, no, emocional. lo vamos Ujú, contando y vos me vas preguntando porque ujú. así es más entretenido Porque es tan también. importante como hacerse los controles, Ujú. tener un sostén emocional. Totalmente de Ujú. acuerdo. Y yo lo que sentía era eso, que me daban el diagnóstico y yo sentía que me iba a morir al día siguiente, digamos. La sensación asociada que yo tenía era cáncer, muerte, Sin no duda. tenía otra posibilidad. Mm. No tenía nadie cercano, mi abuela había fallecido cuando yo era recién nacida, así que tampoco tenía mucha idea de tratamiento ni nada, solo lo que uno ve en las series, en las películas, lo que se imagina que puede pasar. Así que bueno, así fue que fui a la cirugía con un miedo tremendo, tremendo. Sentía que, bueno, que me iba a morir. Hablaba con mi marido en ese momento. Nuestros chicos tenían 4, 6 y 7 años. Así que, ¿Tres sí, varones? no, 2 varones y una Y una nena. nena. Y vi que un aniversario que publicaste en el Ah, estado con tu sí. esposo, felicidades, entre Gracias. paréntesis. Aniversario de novio. Festejamos siempre los aniversarios de ¿Cuántos? novios ¿30 también. ahí? 2. Muy bien, Ah, ¿cómo te estuviste sí, sí, atenta? claro, y por supuesto estoy atenta porque estás hoy acá y Qué son lindo, me notas de color sorprendiste. muy, muy agradables que tengas un compañero, Ujú, como que sean compañeros, el amor es un sí, sostén, sobre todo con ujú. niños tan chiquitos. Sí, sí, mira, yo sentía que tenía que sostener esta familia, que tenía que sostenerme yo, tenía que buscar ayuda yo, Sin duda. también tenía que sostener a mi familia más allá de mi marido y mis hijos, que es el núcleo familiar, que somos un familión, en donde esto fue un cimbronazo y estábamos todos conmocionados. ¿Qué te cuento? Que, bueno, Gustavo, mi marido, fue un apoyo muy importante en mi vida desde que, bueno, me acompañaba al médico, digamos, en todo el quehacer, pero también emocionalmente, porque él me dijo, cuando me operé, me dice, bueno, mira, Pau, me dice, si vos querés llorar, lloramos juntos, no hay nada, digamos, que no podamos hacer, pero acá los médicos hicieron lo que tenían que hacer, el resto depende de vos. Y yo sentí que era una patada en el traste, por Sí, decirlo, sí, perdón, sin duda, pero no, por favor. porque me sentí que estaba totalmente, digamos, como sacudida, y en realidad ese sacudón que él lo veía desde afuera, desde su lugar, Sin duda. pensemos que nosotras ponemos el cuerpo en cáncer de mama, pero los hombres, los que acompañan, ponen la cabeza muchas veces, ¿no? Mm. Y vos sabés que este sacudón fue lo que a mí me hizo como decir, bueno, ya está, acá tengo que empezar a ver qué quiero hacer con mi vida, digamos. Si es poco lo que voy a vivir, bueno, quiero ver cómo lo voy a vivir, quiero elegir, ¿no? Quiero disfrutar, quiero, a ver, volver a poner, no las prioridades, porque uno las prioridades como que las tiene más o menos, pero bueno, en ese momento los chicos me decían, o hasta ese momento me decían, ma, ¿jugamos? Y yo soy maestra jardinera y soy psicopedagoga, o sea que para mí el juego es súper importante. Pero yo les decía, no, primero hacemos la tarea, después bañarse, después cenar, después si queda tiempo jugamos. Y después de mi diagnóstico era, ¿más jugamos? Sí, dale, vamos a Ahora, ¿por jugar. qué, Paula? ¿Por qué habrá que pasar por un Ay, sí. momento tan difícil y Ujú, sobre todo en el alma para que ujú, cambien nuestras prioridades, ¿no? Porque uno ujú, tiene que, o viste que hay por Instagram, no sé cómo llama la página de enfermeros que asisten a las personas en su último mm, momento, y todas dicen ujú, lo mismo, haber disfrutado, haber mm, vivido. Bueno, ¿por mm, qué en esos, por qué a vos te
ojo, esto no quiere decir que no haya una rutina, eran niños muy Ujú, chicos, pero ujú. digo, descubriste que se podía ordenar desde otro De lugar. otra ¿Y forma. por qué pasará esto, no? Qué interesante. Es tremendo, ¿no? Ujú, Que tengamos que pasar por esto para darnos cuenta, cuando en seguro. realidad creo que conozco muy poca gente que tenga como esta filosofía de vida de decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? Lo que hago lo disfruto, quiero elegir con quién estar, digamos, sin haber pasado por una situación así límite de enfermedad o alguna, digamos, situación más traumática. Muy poca gente creo que tiene como este eje, ¿no? De qué Ujú, quiero hacer en mi vida, cómo quiero llevar adelante. absolutamente de Y, acuerdo. y lo tendríamos que tener así grabado, Mm, ¿no? Es más, cuando yo me olvido un poquito por lo que pasé y en esto agradezco estas entrevistas, agradezco esta de volver para atrás, porque para mí es fuerte volver a vivenciarlo y me hace recordar dónde estaba, lo que caminé y estos momentos volver a decir, bueno, ¿ves? Este era lo que te propusiste, este era tu objetivo, esto era lo que vos querés, ¿no? Me digo a mí misma. sí, Eh, claro. Entonces me encanta, ¿viste? Volver a charlar y estar en contacto con gente que está pasando por lo mismo porque me hace mantenerlo a mí vivo, no desde un lamento, desde una nostalgia, sino de realmente decir, bueno, ¿te acordás? Esto pasaba por acá, la vida pasa por Y acá. pudiste vencerlo, pudiste atravesarlo, digo, no Ujú, es, o sea, se puede tomar desde la victimización o desde ujú. fuiste más fuerte. Sí, exactamente. Mm, Ahí me ayudó mucho encontrar acompañamiento psicológico, mm, acompañamiento grupal. Ahí conocí a Magma. Yo sentí que la primera entrevista que tuve, que me recibió una mujer que había pasado por cáncer de mama y que estaba bien, que daba como la entrevista, digamos, de bienvenida, em, yo sentí que ya eso era sanador, que yo estaba viendo a alguien que había pasado por eso y que estaba bien, ¿y por qué yo no iba a poder estar bien? ujú, O al menos iba a intentarlo. Ahí me contacté, empecé a participar de los grupos. Los grupos de Magma son grupos que están formados por todas mujeres que pasan por cáncer de mama, en diagnóstico, tratamiento, cirugía, ¿no? Yo hice toda mi quimio, hice ciclos de quimio y estuve acompañada de Magma. Y bueno, y están coordinados por una psicóloga, o por una psicooncóloga y por una mujer o dos mujeres que pasaron por lo mismo y que lo que ujú, tratamos es de acompañar desde lo que los médicos no pueden contarte porque por ahí no tienen tiempo, no tuvieron la experiencia, de esas cosas de lo emocional, ¿no? De estar a la par. Bueno, vos sabés mejor que nadie que cuando uno trabaja en grupo es un reflejo, es un sin duda. espejo, ¿no? Entonces, lo que vos contás, te escuchás, te hace bien a uno mismo y a la vez Ujú, lo que cuenta el otro también te hace sin duda. bien. Y así que bueno, ahí empecé mi camino con Magma, bueno, acompañándome y acompañando a otros, ¿no? Cada quimio era un día, digamos, no sé si de celebración, pero era un día importante. Empezaba la rutina, bueno, Sí, llevamos a los una chicos al menos, colegio, una una quimio menos. menos, sí era Exactamente, celebración, sin duda. así se iba celebrando, tal cual. Bueno, mi médico es de la idea que él me quería tener internada, digamos, haciendo la quimio por cualquier cosa. Así que desde la mañana, bueno, ya Gustavo se tomaba el día en el trabajo, tenía esa posibilidad de acompañarme. Yo almorzaba lo que después no podía almorzar, porque viste que cuando haces quimio te dicen que mejor no comer cosas crudas, porque podés realmente con las defensas bajas agarrarte cualquier, digamos, sí, cualquier intoxicación, Sin digamos, duda. por algo mal lavado, una lechuga mal lavada o Los algo, entonces, famosos virus cuando no se es, sabe de qué se habla, claro. exacto, entonces el médico me aconsejaba después de la quimio comer todo cocido. Entonces, ese día antes de la quimio comía, qué sé yo, rúcula, comía pizza que me encantaba, viste, todo lo que no, jamón crudo, todo lo que no podía comer después, bueno, lo comía ese día. Y después ahí me internaba, digamos, y bueno, y esperaba que pasaran las quimios, que a veces son procesos Ujú, largos, ¿no? De esperar. Y ahí
yo tomaba como una participación activa, mira, casi intuitiva, que después descubrí que hay toda una fundamentación en esto, ¿no? Pero yo hacía visualizaciones sin saber lo que eran las visualizaciones. Entonces, trataba de sentir que el líquido de la quimio, que a veces va cambiando de color, a veces es más rojito, a veces cambia de color. Bueno, yo dije, esto me tiene que llegar a todos lados, ya que lo voy a hacer, que me llegue a todo el cuerpo. Y lo visualizaba como estrellas, otras veces lo visualizaba como nubecitas, como burbujas que entraban a mi cuerpo, no sé, era como una sensación de estar uniéndome a la quimio, tratando, digamos, de... Espérate, perdón, No, por que favor. voy a desconectar el Sí, teléfono. como Uniéndome, una parte tuya. Yo lo que es, quería, estrellitas, me imagino todo lo que sea sí, luminoso. tal cual. Yo lo que quería dejar por sentado es que no le estamos quitando la relevancia que tiene atravesar un Ujú, cáncer y ujú, siempre digo esta frase, creer que todo tiene solución no es optimismo, es talento, porque ujú, el tema es que estemos hablando, sobre todo vos que has puesto el cuerpo de esta forma, no es quitarle el peso a tu dolor ujú, físico y almático, ¿no? De alma. ujú, ujú, Entonces, digo, estamos yendo por otro camino, porque también se escuchan personas que eh, el cáncer lo toman como, no son Paula Castillo, son el cáncer. ujú, Esto, yo he escuchado gente que, bueno, la presentación es tengo cáncer, me llamo, como si ujú, esto fuese lo que determina quién sos. Por eso ujú. quiero hacer esta aclaración para quienes nos escuchan, me parece interesante cómo atravesaste. Fíjate lo que estás diciendo es extraordinario. Ver luces, o sea, lo que vos veías era luz, lo que ingresaba era luz. Ujú, ujú, No sé qué te pareció esto que digo, porque ujú, lamentablemente, Paula, en este ida y vuelta, en este streaming que hacemos, digo, hay gente que debe pensar, oh, mirá cómo le quitan peso. Sí, claro, porque ujú, va a pasarme en la vida, por supuesto hay imponderables, lo que yo elija ujú, luego de ujú. tener un diagnóstico. No sé, no sé qué pensás de esta aclaración Sí, que mira, hago, Paula. yo lo pienso así. Ujú. Entiendo que hay gente que le puede chocar o que lo ve esto como muy pintar de rosa, ¿no? Que en Mm, realidad no es así porque uno lo pasa, pone el por cuerpo, supuesto, así que no es así, pero sí soy una convencida de que si lo tenemos que pasar, por supuesto. o al menos si lo tengo que pasar, voy a tratar de elegir pasarlo de la mejor manera posible, Porque no ¿no? podés evitar pasarlo. No puedes evitar. Mm, Y tampoco uno puede evitar la biología que tiene el tumor. mm. Digamos, tampoco estamos negando esto, digamos, de que, bueno, muchas veces pasa de que la enfermedad avanza y que se convierte en una metástasis y se convierte, digamos, en una situación en que lleva a la muerte. Pero más que elegir cómo quiero morir, Seguro, que también se puede elegir, sin duda. es elegir cómo quiero llegar a esto, Para mí ¿no? es extraordinario porque Ujú, la vida la veo de la misma forma que la ves vos, ujú. porque es lo que nos sostiene y es un ejemplo lo que estás diciendo, Paula, un ejemplo de sí de resiliencia, ya que ahora está Ujú, tan de moda hablar de resiliencia. Bueno, esto es resiliencia, lo que vos estás diciendo. exacto. Y yo no necesito quedar bien con vos, te imaginas, ¿no? Entonces digo, para retomar lo de Magma, ¿cuánto hace que está? Y como fue Alcohólicos Anónimos formado por personas que Con- con- atravesaban la enfermedad, esto fue de la misma manera, se juntaron dos señoras, tres dijeron, bueno, con Ujú. nuestro testimonio podemos acompañar a muchas personas. Mira, fue así justamente. Magma es fundada por María Cecilia Palacios, hace más de 27, 28 Ah, años. Ella tiene cáncer de mama y ella lo que dice es, ¿qué hago con esto? Porque no conocía a nadie que tuviera cáncer de mama, no se hablaba ni siquiera de cáncer, porque era mala palabra, la papa creo que le decían la la enfermedad. papa, sí, que nunca entendí por qué. Para no nombrarla, claro. No, pero la papa, ¿qué tendrá? No sé la ¿Qué articulación, tendrá que que ver? bueno, no Claro. importa. Claro. Y bueno, y ella estaba con lo que le había dicho el médico y nada más. Entonces, un día estaba ya haciendo quimioterapia
lee en el diario una noticia que sobrevivientes de cáncer de mama venían de todo el mundo a escalar el Aconcagua y como un agradecimiento a la vida, ¿viste? Y entonces ella le dice al marido, mira esto, cayó en mi mano justo. Y entonces ella llama a la radio, no a la radio, al diario, y la atiende una guardia, digamos, un domingo una guardia, y le explica qué era lo que le pasaba. Y entonces se ve que se conmueve el señor que la atendió y le dije, bueno, mire señora, yo le voy a averiguar. Y entonces le averiguo en qué hotel están. Y entonces ella agarra, se toma un avión y se va a Mendoza. ¡Qué Sí. maravilla! Y cuando llega al hotel, dice, veo que empiezan a llegar ellas que habían vuelto, ya volvían de escalar el Aconcagua. Entonces se presenta y empieza a hablar y le dice, miren, yo tengo que estar con ustedes porque necesito que ustedes me cuenten lo que están pasando. Y empezaron a charlar un montón, eran como ya las 3 de la mañana, seguía charlando, ella se rasca los ojos y una de ellas le dice, ah, te rasca, te pica, te rascas, mañana se te van a caer las pestañas. Y ella dijo, ay, qué información importante. Dice, porque si yo llegaba ahora a la habitación y me maquillaba y me quedaba con las pestañas, que no sabía que se caían, dice, me iba a sentir que me estaba desintegrando. Entonces dijo, qué importante es esto del saber, del conocer, del pasar información y del acompañar. Así que Desintegrando, qué ella palabra. pensó que se iba a estar desintegrando, ¿no? Como que Wow. el médico le había dicho, de hecho ella estaba con un pañuelito, o sea, turbante, ya se le había caído el pelo, pero no sabía que se cae todo el pelo del cuerpo. Quedamos como una Barbie. Pero ella sentía eso, que este conocimiento fue súper importante Sin en ese duda. momento. Y Así allí empezó. y así empezó. Después de la quimio ella hizo rayos. Y cuando uno hace rayos tiene el mismo horario durante un mes y pico, al mismo lugar, con la misma gente. Entonces se encontraba con otras mujeres que estaban esperando también con un cáncer de mama para hacerse rayos y empezaron a charlar, después de los rayos irse a tomar un café, a compartir cosas. Y este grupito de 5 mujeres que empezó en un café, después pasó alquilaban un departamento por hora, le decían el hotel de alojamiento, porque era un Qué, consultorio que qué alquilaban, humorada, viste, claro. por hora, se encontraban ahí, llevaban a los chicos, los ponían a los chicos a jugar y ellas charlaban, ¿no? De los que les iba pasando. Bueno, María Cecilia después retomó sus estudios de grande, de psicología, digamos, se recibió de psicóloga, que era algo que había dejado, Un digamos, en el pendiente. camino, pendiente. Y bueno, y después empezó a armar este grupo, digamos, como una forma más formal, digamos, y formalizado, como una asociación social sin fines de lucro, de la sociedad civil, que es lo que es MACMA, lo que antes decíamos una ONG, bueno, es MACMA, ¿Y que dónde está está formado, físicamente? estamos Discúlpame, en, decime primero. no, está formado por mujeres que Ujú. pasamos De por ma- cáncer de mama. ¿Y, Esa es la idea. y Y dónde también otra está gente, ¿no? Por supuesto. físicamente ubicado? Estamos en Sarmiento Ah, 470, es el microcentro. Ahí están las oficinas, es un lugar estratégico que, bueno, que agradecemos mucho porque es una empresa que nos presta las oficinas, es ujú. un comodato, así que es la forma que ellos tienen de ayudar. Y bueno, y está bueno porque puede venir gente de zona sur, de zona norte, está como bastante Convergen. ¿Y qué días conectado. están? ¿En qué horario las vías de Ujú. comunicación? Ah, bueno, te digo. Y los grupos igual son de manera virtual. Ajá, Esto lo quiero mejor. decir Ujú. porque mucha gente se conecta desde distintos lugares, que bueno, antes era en forma presencial, pero que ahora podés realmente estar algunas chicas desde la cama o desde volviendo del médico o qué sé yo, no sé, Ujú. para poder conectarse en grupos. Son los grupos semanalmente se reúnen, 1 hora y media más o menos, son grupos abiertos, son totalmente gratuitos, y ya te digo que es de modalidad virtual. Y el Instagram de MACMA es macma.ong para todos los que quieran seguirnos. Ahí tenemos muchas novedades porque además de los grupos de contención, hacemos todo lo que tiene que ver con la detección temprana, en Ujú, comunicarlo, ¿viste? En ujú. tratar de hacer campañas,
de ir a escuelas. Ahora estamos haciendo un proyecto re lindo de MACMA en la escuela secundaria, Qué en maravilla. donde los mismos adolescentes toman el tema de la detección temprana y arman un proyecto. Algunos tienen que ver con el arte, otros tienen que ver con las redes y arman un TikTok, por ejemplo, de detección temprana, o pintan murales, o bueno, cada grupo elige cómo lo quiere hacer. Y la escuela se apropia de este proyecto y lo puede ya después replicar año tras año la forma que quiera, ¿no? Como realmente acá lo importante es que todos digamos, los adolescentes puedan comunicar esta importancia de la detección temprana, pero que escuchen alguna vez en la vida hablar que si vas al ginecólogo y no te revisan las mamas, es una consulta incompleta, Ujú. por ejemplo. Que si encontraste algo, te detectás algo, un bultito, una dureza, sangrado de pezón sin razón, digamos, aparente de nada, sin haberte lastimado, bueno, consultes al médico inmediatamente, que no esperes cuando te toque ir dentro de, no sé, 11 meses al control, al Ujú. chequeo. Que todos puedan saberlo, chicas y varones, porque cáncer de mama Eso te también se da iba, en varones. justamente era la, Ujú, la otra, bueno, en la ujú, segunda parte también hay cáncer de mama en varones. Eso sí, sería bueno que lo ujú. comentes y tampoco hay mucha difusión sobre esto, Paula. Sí, es como que es más tabú, ¿viste? Primero, yo creo que, bueno, lo que hay que decir es lo que es la estadística, ¿no? Que cada 100 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, hay un hombre que tiene cáncer de mama. Se hacen los mismos estudios y los mismos controles que nosotras las mujeres cuando ya aparece, digamos, el síntoma, la enfermedad. El tema es que muchas veces aparece en forma tardía porque ellos no van a un control como hacemos nosotras que vamos a un ginecólogo, un mastólogo. El mastólogo es el médico especialista en mamas, Correcto. ¿no? Que es para mujeres y para varones. Pero no van, la verdad que no hay una conciencia como nosotras Ujú. que tenemos de Papá Nicolau, chequeo y qué sé yo. Ellos se lo descubren y piensan que es un esfuerzo que hicieron, un Mm. bulto que les apareció por algún, no sé, ejercicio del gimnasio. Muchas veces consultan al instructor del gimnasio, ellos son a veces los primeros que detectan o que les dicen, bueno, anda al médico, hacete ver esto. Y bueno, y se hacen mamografías, se hacen ecografía mamaria igual que nosotras, se hace la cirugía igual. Y bueno, y si tienen que hacer tratamiento también, por supuesto, porque en realidad la mama del hombre y de la mujer es similar, nada más que la mujer produce la leche La para leche amamantar, para man. pero hay glándula mamaria igual Sin en el duda. hombre, el tejido, entonces se puede originar también ahí. Así que es re importante que ellos lo sepan y muchas veces también los varones actúan como detectores de las mujeres, de las mamas Ujú. de las mujeres, porque son las que dicen, ay, mira, esto muchas chicas dicen, sobre todo las chicas jóvenes que vienen a MACMA, que lamentablemente cada vez son más jóvenes y más las que llegan, pero muchas veces se lo descubrió su pareja, por ejemplo. Che, mira, esto no lo tenías antes, fíjate, ¿no? ¿Es Entonces, genético? ¿Es hereditario? Es una pregunta que ajá. siempre se hace. Hay un porcentaje muy pequeño de genético y de hereditario. Ujú. No se puede pensar que como yo no tengo antecedentes, Ujú. estoy libre Sin del duda. control o del chequeo, no, por Ujú. Dios. Y tampoco hay que pensar que si mi mamá lo tuvo, mi abuela lo tuvo, yo lo voy a tener. Mira, te voy a decir un caso. En nuestra familia lo tuvo mi abuela materna, lo tuvo una tía, digamos, por parte de mi abuela materna, lo tuvo su hija, que sería la prima de mi mamá, lo tuve yo. En el momento que a mí me lo encuentran, se lo diagnostican también a mi hermana más chica, embarazada de un mes, porque justamente mi médico me dice, te apareció esto, que tu mamá y tus hermanas se hagan controlar. Ujú. Ahí aparece en mi hermana también, digamos, cáncer. Gracias a Dios ella pudo seguir adelante con el embarazo. La única diferencia es que no tuvo parto natural, tuvo una cesárea programada y que no le dio de amamantar a Claro, su hija, ¿viste? claro. Pero, digamos, en un caso así, te digo, de tanta carga familiar, yo me hice el estudio genético y no dio que Mm. era
hereditario. Es muy bueno aclararlo, porque no, como no hubo un antecedente, no me voy a hacer el estudio. Vamos a ir un cortecito, elegí un tema Dale. para dedicarte y enseguida volvemos, Paula. Gracias. No sé si soñaba, Ay, no sé si dormía,